Gracias, Señor, porque tú eres bueno, en verdad. Lo hemos comprobado, no solamente al saber que tú moriste por nosotros y resucitaste, también disfrutamos de todas tus bendiciones y de tu gracia constantemente, Señor, todos los días, Señor. Y de tus favores, tu gracia, Señor. Queremos entonces agradecerte por eso y también por tu palabra. Te pedimos para que tu palabra nos hable esta noche, podamos salir de aquí instruidos, enseñados, incluso a lo mejor también corregidos en nuestras vidas, con el fin de poder agradarte, darte la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este capítulo seguimos con el juicio sobre Egipto. Estamos en una sección del libro que habla del juicio sobre las naciones, en el libro de Ezequiel. Entonces, solamente para comenzar este capítulo 30, quiero ponerte en contexto. Los israelitas no solo recibieron profecías para su propio pueblo, sino también para todas las naciones. Entonces, es algo muy, muy importante de la profecía bíblica. En esta sección hemos leído profecías ya contra Amón, contra Moab, contra Edom, Filistea, Tiro y sus aliados, y en esta ocasión continúa con Egipto y sus aliados. Estamos en esta sección. ¿Okay? Ahora, Dios había mandado en Deuteronomio 17, verso 16, algo que no comentamos la semana pasada, que Israel no se apoyara en las naciones, sino más bien que su confianza estuviera solamente en su Dios. Pero Egipto tentó a Israel a confiar en ellos. ¿Se acuerdan? Eso es lo que sí hablamos la semana pasada. Y los desvió de su confianza en Dios. Ajá. Por lo tanto, el capítulo 29 de Ezequiel llama a juicio a Egipto por este pecado, por haber tentado a los israelitas a confiar en ellos, que eran un báculo de caña, ¿te acuerdas? Y le anunció su humillación en el capítulo 29. Por eso es que vimos que pues, la caña pues, no los iba a soportar y la caña se iba a romper, ¿no? Y entonces eso es lo que vimos en el capítulo 29, como los convirtió en un reino despreciable, o más bien dicho, ¿no? A lo mejor la Reina Valera es un poco ruda en esta traducción, pero significa que les iba a poner a vivir en un lugar que no tenía realmente valor, en este lugar llamado Patros, ¿te acuerdas? Es un lugar que era insignificante, con el fin de humillarlos y tratarlos, ¿no? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y lo iba a hacer a través de un instrumento que es Nabucodonosor y su ejército. Pero en el capítulo 30 anuncia la inminente y pronta destrucción de Egipto y de su faraón. Habla especialmente de esta rapidez con la que iba a actuar contra esa nación, Egipto. Entonces vamos a leer el capítulo 30 del verso 1 al 9. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo a las naciones será. Y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen Egipto y la altivez de su poderío caerá desde Migdol hasta Sedene. Caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto, y sean quebrantados todos sus ayudadores. En el tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí, viene. Esta primera sección se enfoca en que el día de Jehová está cerca, está cercano, ya viene. En su tiempo, en el contexto de este capítulo, era imposible pensar que un imperio tan antiguo y tan poderoso y tan grande como Egipto fuera a ser destruido. Pero lo importante de esa sección es que Ezequiel tuvo la osadía, la valentía de obedecer a Dios y decirle lo que Dios tenía destinado para este gran imperio, destrucción. Y entonces es algo que llama la atención.
y comienza diciendo a la nación de Egipto, lamenten. En la NTV dice, griten de dolor. O sea, está hablando de algo, pues, como muy fuerte, ¿no? O sea, como que va a pasar, o qué tragedia va a pasar para que me digas que grite de dolor. ¿Ah? Entonces aquí lo dice, en el verso número 2, lamentad, ay de aquel día. Porque cerca está el día de Jehová. Lo enfatiza, está cerca el día de Jehová. Pues comencemos, ¿qué significa esto del día de Jehová? ¿No? El día de Jehová, primeramente, hablando de manera particular en esta profecía, habla de un juicio local. O sea, cuando una nación llegaba al colmo de su maldad, como Sodoma y Gomorra, eventualmente Dios enviaba un juicio sobre ese lugar, muy localmente. Por eso así destruyó varias ciudades. Sodoma, Gomorra y demás, ¿no? Ya habíamos visto que pudo haber sido enfocado primeramente a Amón, Moab y todas estas naciones que ya hemos estudiado durante esa sección de Ezequiel, ¿no? Y es así aquí en esa sección. Probablemente está hablando meramente de Egipto, diciéndoles, ha llegado al colmo tu maldad y sabes, viene tu juicio. Y por eso le está diciendo, grita de dolor, grita de angustia o lamentate. Ahora, dice aquí, está cerca el día de Jehová. Dice un comentarista que el cumplimiento de esta profecía comenzó 2 años después, casi inmediatamente de que escucharon la profecía, pero se fue consumando cerca del año 16 al 18 después de que fue dicha esta profecía. Entonces realmente no fue mucho, ocurrió bastante rápido el cumplimiento. Los egipcios, por lo tanto, no tenían que ponerse a pensar si tardaría o no, o si no va a ocurrir nunca un juicio. Realmente la actitud que tenían que tener los egipcios es, ya pongámonos de rodillas porque ya viene este juicio contra nosotros. Y hay ciertas características de este día. Por ejemplo, ahí en el verso número 3 dice, día de nublado. ¿Qué significa esto? Bueno, así como cuando se avecina una gran tormenta y ves que se pone todo oscuro, 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 entonces así Nabucodonosor vendría con su ejército sobre ellos. Es que las nubes en esta sección habla acerca de la inminente llegada del juicio. Ya está por llegar el juicio. Pero también las nubes se asocian con la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, demasiado. Por ejemplo, cuando Dios se manifestó ahí en el monte Sinaí, la descripción de ese libro es que estaba lleno de tinieblas, o sea, estaba totalmente cerrada las nubes, estaba en oscuridad. Pero esa oscuridad no hablaba de algo malo, sino más bien hablaba de una oscuridad que rodea a la gloria de Jehová. Entonces, así se asocian las nubes, ¿no? O el nublado con la presencia de Dios. También, por ejemplo, cuando salieron de Egipto los israelitas, la columna de nube estuvo con ellos durante el día y la columna de fuego en la noche. Y habla de la misma presencia de Dios entre su pueblo. Y así podemos poner algunos otros ejemplos, ¿no? Pero para concretar aquí, el punto es que aquí significa, ¿no?, que es Dios mismo el que se está acercando a juzgarlos. O sea, no es que les vaya a caer un aguacero o algo así, no. Sino que es Dios mismo el que se ha acercado para llamarlos a cuentas. Por eso es que dice, griten de dolor, griten de angustia, porque ya viene el Señor. Ahora, también me llama la atención que sea una nube, porque la nube oculta la luz. Y cuando le está diciendo eso a los egipcios, es muy fuerte la imagen, porque le está diciendo, va a acercarse Dios a ustedes, pero no se va a revelar a ustedes. Él realmente se va a ocultar de su presencia. Lo único que van a poder ver de Él es un juicio. ¡Oh, qué fuerte! Pero la nación de Israel no sufrió esto, porque la nación de Israel, a pesar de que hubo una nube, Dios se reveló a través de la nube, ¿no? Entonces, pero es un contraste grande para los egipcios. Ellos van a recibir solamente el juicio. Ahora también dice aquí que es un día de castigo para las naciones en el verso número 3. Entonces habla de te decía, en el contexto se puede referir a qué naciones, pues a Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y sus aliados, y ahora contra Egipto y sus aliados, ¿no? Pero vamos a ver que proféticamente también tiene una aplicación mucho más amplia, ¿verdad? A todas las naciones.
Pero aquí concretamente pudo haberse enfocado solamente en estas primeras que habla Ezequiel en esta sección. Bueno, y también un dato interesante es que ellos son los peces de los que habló el capítulo 29, verso 4. Te recuerdo qué es lo que sucedió en el capítulo 29, verso 4. Dice: yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. ¿Te acuerdas que dijimos que Egipto era simbolizado probablemente como el gran pez o el gran dragón o este monstruo marino de Génesis capítulo número 1, verso 21? ¿No? Y dijimos como ellos estaban muy felices como peces en el agua, pero Dios los sacó de ahí. Ajá. Y junto con él, con este gran pez que iba a sacar Dios, que iba a pescar y que lo iba a echar en el desierto, iban a salir peces pegados a sus escamas. Pues es un simbolismo de las naciones de Egipto, llamado a juicio junto con sus aliados, las naciones, ¿no? Entonces, nada más como un comentario, esos son los peces de los que hablaba en el capítulo 29, verso 4. ¿Okay? Bueno. También algo que no te comenté, pero probablemente no habla de un gran pez, sino dicen unos comentaristas de un cocodrilo, ¿no? Porque era como uno de los dioses de los egipcios. Bueno. Pero el punto aquí es que estos peces son los del capítulo 29. Bueno, pero regresando aquí al punto. ¿Cómo va a ser este juicio? Dice aquí en el verso número 4 que leímos: vendrá espada a Egipto. Y si tú lo notas, hay varias frases que hablan de eso. En el verso número 5 dice a filo de espada, en el verso 6 a filo de espada, ¿no? Y así. Pero habla de que el juicio va a ser así, a filo de espada. ¿De qué está hablando? Pues está hablando precisamente que va a ser una guerra, ¿no? Y pues hace precisamente referencia a las armas de los babilonios que vendrían contra ellos y los traspasarían. Pero es algo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Ahorita te lo voy a decir al final. Pero también no es la única forma en cómo serían juzgados, a través de la guerra, sino también a través de fuego. En el verso número 8 ahí lo dice: cuando yo ponga fuego a Egipto. Entonces está interesante, ¿no? Porque Dios había prometido no traer un juicio con un diluvio otra vez, pero ahora está trayendo un juicio a través del fuego. Es una de las formas que también Dios juzga o proféticamente, pues Dios habla de un juicio por fuego en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero de esa forma, con fuego va a venir a juzgar a esta nación de Egipto. También el fuego, también sabes, se asocia con la naturaleza de Dios. Dios es nombrado como fuego consumidor en la Biblia, ¿verdad? Entonces también habla acerca de que no solamente los va a consumir con fuego, sino también, o va a consumir sus aldeas con fuego, sino Él mismo va a estar ahí. Es la presencia de Dios la que va a consumir esta aldea. Y esto me lleva a pensar en lo siguiente. Hemos visto que, pues si Dios es fuego consumidor, ¿no? Él va a consumir todo aquello que no sea santo. Y eso es lo que está haciendo con Egipto. Ha sido un pueblo pecador, rebelde en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, ¿no? Okay. Y también dice que va a ser un juicio desde Migdol hasta Sebene. La vez pasada comentamos rapidísimo que eso se refería a los límites de Egipto, tanto el norte como el sur. Ajá. Pero de lo que habla es que es un juicio completo, total, de toda la nación. Y también dice aquí que va a ser un asolamiento en varias secciones, en el verso número 7 y demás, ¿verdad? Pero habla precisamente acerca de cómo se iba a convertir en ruinas este lugar de Egipto. Y bueno, no tenemos que aclararlo mucho y demostrarlo, porque el día de hoy Egipto pues son puras ruinas. Se acabó toda su prosperidad, ¿no? Y el día de hoy solamente quedan eso, un montón de ruinas. También dice que tomarían sus riquezas, o sea habla de cómo los babilonios vendrían y los despojarían de todas aquellas grandes riquezas que tenía el imperio egipcio. Bueno, si tú nada más ves un poquito de la historia, te das cuenta que realmente eran muy opulentos. Estaban asociados también con Tiro, este centro comercial mundial. Y bueno, Egipto era conocido por sus exportaciones de un buen de cosas, entre ellos los caballos que compraba Salomón, los carros que compraba Salomón y demás cosas, ¿verdad? Entonces realmente era una ciudad muy, muy poderosa económicamente hablando, pero serían despojados por completo.
todo por lo que trabajaron toda su vida les va a ser quitados, pues. Eso es el punto. Y también habla de un punto interesante en el verso 9 que dice que va a haber espanto. Entonces, iba a ser un día, pues así, terrorífico, lleno de pánico, y es así ese momento del juicio para los egipcios. Bueno, pero vamos a continuar con la descripción antes de que vayamos al tema profético, ¿ok? Entonces, ahí en el verso número 10 al 19, continúa simplemente describiendo la destrucción de Egipto. En el capítulo número 29 vimos la humillación de Egipto, pero aquí estamos viendo la destrucción de Egipto. Chécate, dice en el verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré las riquezas de Egipto por la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay, yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe en la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas, y pondré fuego a Egipto. Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tabnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Todo, si te das cuenta, habla de destrucción. Es como el común denominador de esa sección. En el verso 4 destruye las riquezas de Egipto. No solamente los van a despojar, van a destruirlas. El instrumento, Nabucodonosor, ¿verdad? Lo dice ahí muy clarito en el verso número 10, lo vuelve a citar a Nabucodonosor. Y dice que van a llenar de muertos la tierra. Habrá tantos muertos que va a parecer un campo así, ¿no? Cubierto de muertos. Qué fuerte imagen. Está hablando de que va a ser un juicio muy fuerte. Todos los habitantes de Egipto van a quedar tirados ahí, ¿no? Ahora también dice: destruiré las imágenes y los ídolos. No solamente la ciudad, sino sus imágenes y sus ídolos. También quebraré el poder de Egipto, dice el Señor. Y lo dice ahí también en el verso número 18. Dice la soberbia de su poderío. No estamos hablando también de que, pues, todo su poder los hacía jactarse, ¿no? Y pues, por supuesto, habla de esta humillación nacional. Y también dice ahí que tiniebla la cubrirá, los moradores de sus aldeas irán en cautiverio, ¿no? Bueno, esta es la segunda sección que habla acerca de la destrucción de todas las cosas de Egipto. Y la tercera sección es del verso 20 al 26, leamos. Dice: aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo ponga mi espada en la mano de Babilonia, del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto. Y esparciré los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Esta última sección habla del brazo quebrado de Faraón, si te das cuenta. Ya no está haciendo ahora una referencia a la nación, sino a la persona de Faraón, otra vez. Pero aquí en lo particular habla del brazo del Faraón.
Tú sabes lo que significa un brazo, ¿verdad? Pues un brazo habla de fortaleza, ¿no? Habla de poder. Un brazo habla de autoridad. De eso es lo que significa el brazo en la Biblia, ¿no? Cuando Dios, por ejemplo, dice la diestra de mi justicia, ¿no? Habla de la autoridad que tiene, por ejemplo, ¿no? Pero eso es lo que está denotando acá. El gran poder, la autoridad, la fuerza de Faraón van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque quien está peleando contra él es Dios. Y nadie es más fuerte que Dios. Él mismo se presenta contra Faraón, peleando contra él. Entonces lo va a destrozar de tal manera que a mí me llama la atención porque dice, ni siquiera va a poder sostener su espada. ¿Por qué? Porque Dios le va a romper los brazos. Es una imagen muy fuerte. Ajá. Me puse a pensar si eso es literal o también es una metáfora, ¿verdad? Pero, porque, pues, si hay una batalla, es muy probable que pueda pasar algo así. Ajá. Pero metafóricamente habla de destruir su poder, o sea, va a dejarlo sin ningún tipo de poder. Ajá. Y la imagen, te digo, es fuerte porque, pues bueno, primero dice, voy a romper el brazo, el bueno, pero dice también, voy a romper el fracturado. Y esto está interesante porque probablemente habla de que ya Faraón había tenido ya encuentros anteriores con Dios. Y ya Dios de alguna manera le había advertido, haciéndole ver su condición de ser humano, y aún así él se había sanado de esa herida y se había recuperado. Pues probablemente hable de que Faraón ya había sido tratado, pero no se había dejado, y ahora viene otra vez de vuelta el segundo quebranto. Ahora, cuando tenemos un brazo fracturado, no sé si alguien ha tocado esa desdicha, ¿no? De tener un brazo fracturado, pero dicen que donde se fractura, pues el hueso se pega y se vuelve más fuerte en esa región, ¿no? La verdad no me consta eso, ¿verdad? Yo solamente sé que luego se queda sensible por mucho tiempo, muchos años hasta que ya sana, ¿no? Pero estamos hablando de que si le va a romper el brazo fracturado, es que el segundo quebranto pues va a estar más fuerte. Entonces, híjole, está hablando un poco, quizá te digo, habla de que este hombre, Faraón, así que tuvo un quebranto, como que no se dejó muy bien, y ahí viene otro más fuerte, ¿no? Algo así. Y dice que él mismo peleará con él, le romperá ambos brazos, y es un símbolo de victoria completa sobre Faraón. Y al final dice que, pues para hacerlo va a usar este hombre Nabucodonosor, otra vez lo menciona, y va a fortalecer a Nabucodonosor para abatir el poder de Faraón. Bueno, eso es lo que vemos en este capítulo, ¿ok? Estamos viendo, en resumen, que el juicio contra Egipto está cerca y que va a ser un juicio inminente y poderoso contra el rey de Egipto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Creo que no está muy complicado entenderlo, hasta aquí creo. Pero nos podemos identificar en esta profecía por esto. Este libro de Ezequiel es un libro de profecía. Ajá. Profecía habla acerca de lo que Dios quiere mostrar a su pueblo, pero en especial quiere mostrarlo a todas las naciones. Es un anuncio de algo que va a suceder en el futuro, en ese sentido, en este capítulo. Ajá. Y es cierto que este pasaje muestra un juicio local contra Egipto, pero a la vez proféticamente también habla acerca de un juicio futuro, global, que va a ocurrir en un momento de la historia y que todavía no ha sucedido, en el cual Egipto representa a todas las naciones. Ajá. Porque por eso estamos en este lugar del juicio contra las naciones en el libro de Ezequiel. Ok, pues dicho esto, sí, va a venir un día del Señor en donde el Señor va a juzgar a todas las naciones. La frase "el día del Señor" da por hecho de que está acabando en un día anterior. Yo me puse a pensar en esto. Si dice que va a llegar el día del Señor, es porque el día de hoy no es el día del Señor. O sea, me refiero a que el día de hoy no está reinando de manera presencial y de manera ya consumada el Señor Jesucristo. Aunque ciertamente ya está ganándose los corazones de muchos a través de la fe en Él, ¿no?
pero no hemos visto todavía su reino consumado aquí. El día de hoy todavía sigue reinando otro. En la Biblia al menos habla de dos. El hombre, que está aferrado a reinar en su propia vida y está decidido a reinar y conquistar el mundo. Pero detrás del hombre está Satanás. En la Biblia lo conocemos como el Dios de este siglo, aquel que tiene, pues la Biblia dice, ¿no?, que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, Satanás tiene el gobierno completo de este mundo a través de los hombres, los usa como títeres, literal, para poder él ejercer un dominio en el mundo. Y así ha sido hasta el día de hoy. Pero se va a acabar ese día y va a comenzar el día de Jehová. Es un día en el que comenzará a reinar el Señor. Ese es el día del Señor. Eso, y con día no nos referimos a un momento, ¿no?, sino nos referimos a una, estaba buscando una manera de decirlo, pero quizás se refiere a una era, ¿no? Es la manera a lo mejor más clara de entenderlo, una era o una época. Algunos le dicen, es una dispensación, ¿no? Como lo podamos entender, ¿no? Pero el punto es que va a ser como una era en la que el Señor va a regresar a reinar. Va a comenzar precisamente de esta forma en la que establece Ezequiel. Va a comenzar con el juicio contra todas las naciones. De eso ya lo vimos en Apocalipsis, pero en Apocalipsis ahí habla de que lo primero que va a hacer Jesús cuando regrese, ¿no?, va a ser juzgar después de los 7 años de la gran tribulación a todas las naciones. Y es muy impactante porque en esa época de la gran tribulación vemos realmente que todas las naciones se van a juntar contra Jesús en el Valle de Megiddo, que también es conocido como el Valle de Armagedón, para pelear contra Jesús. Ahora, esto es muy hubiera sido muy descabellado pensar que eso ya es real el día de hoy, antes de la pandemia. Porque en la pandemia no estaban sucediendo un montón de cosas que están sucediendo el día de hoy. Pero el día de hoy, eso es como algo muy lógico de ver. Me asombra que de 3 años, 4 años para acá, todas las cosas cambiaron demasiado. Yo no pensaría que todas las naciones se unieran a una contra Jesús, ¿no? Yo diría, bueno, sí, pero a través del pecado y de la inmoralidad, pero no. El día de hoy estamos viendo esto de una manera tan tangible como literalmente todas las naciones están en contra de los cristianos y en contra de Jesús. Es una cosa demasiado evidente el día de hoy, ¿no? Y esto va a consumarse en ese momento en el cual venga Jesús y todas las naciones literal van a estar en contra de Jesús. Y Jesús va a venir a hacer un juicio contra todas las naciones. Pero ahí va a comenzar este día del Señor. Y va a comenzar un juicio contra las naciones. También en Apocalipsis vimos que hay un juicio contra el anticristo y el falso profeta, que son aliados de Satanás, que ya vamos a ahorita leer un poquito en Apocalipsis. Y va a continuar con la instauración de su reinado, del reinado de Jesús en la tierra. Va a juzgar al diablo echándolo en la cárcel por 1000 años. Va a venir el milenio. Después va a soltar al diablo y va a juzgar al diablo, y ahora sí lo va a echar al lago de fuego, y todo esto va a culminar con la creación de un cielo nuevo y tierras nuevas, ¿no? Todo va a ser consumado al final en el que Jesús va a venir a reinar en un cielo nuevo, tierra nueva. La Jerusalén celestial va a descender en este lugar y va a reinar Él con su pueblo, y va a tener comunión con su pueblo para siempre, ¿no? Ese es el día del Señor, te digo, pero no acaba, es un día que es eterno, va a ser para siempre. Bueno, pero lo que podemos identificarnos con esto es el anuncio que dice Ezequiel. Dice que Ezequiel está cerca el día de Jehová. O sea, fíjate, qué interesante. Vámonos a Mateo capítulo número 24. En lo que vas para allá, te voy diciendo esto. Los egipcios no pensarían, ni nadie pensaría que el juicio iba a venir contra Egipto tan rápidamente. Y vino rápidamente, ¿no? Jesús también dijo a la iglesia: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, no sabemos el momento exacto, pero nos dio algunas señales para estar alerta y saber que ya viene, está muy cerca.
Por eso quise echarle un ojito a Mateo 24. Leamos en Mateo 24 en el verso número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Eso ocurre el día de hoy? Sí, ya ha pasado un buen de veces, ¿verdad? O sea, nada más los judíos a cada rato andan diciendo que ya llegó el Cristo, que ya llegó el Mesías. Lo han anunciado varias veces y se han equivocado, por cierto, ¿no? Pero ya ha pasado esto, y no solamente los judíos, hay un montón de falsos cristos que se levantan diciendo: yo soy Jesús, el Mesías. Ahora dice que a muchos engañarán, y sí, hay muchos que se han ido en pos de estos falsos cristos. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, ¿han habido guerras y rumores de guerras el día de hoy? No inventes. ¿Sabes cuántas guerras están sucediendo el día de hoy en el mundo? 52 guerras. O sea, no está sucediendo solamente lo de Ucrania y solamente lo que está pasando en Israel. No, hay por todos lados guerras, 52 guerras el día de hoy. O sea, esto no es como que no sea claro lo que estamos viendo aquí en Mateo. Ahora dice aquí: pero mira que no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces todavía no es el fin, todavía no, pero ya está muy cerca. Dice en el verso 7: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Esto se ve el día de hoy? Claro que sí, todo el tiempo, nación contra nación. Ya estamos viendo la guerra de Rusia contra Ucrania, ya estamos viendo la guerra de, ¿cómo se llama?, de Israel contra los de Hezbollah, ¿no? Esa secta de Irán y todo, ¿no? Pero a la vez también está involucrado un montón de países, ¿no? Hemos visto todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cómo a raíz de todo eso se originó todo este problema entre Estados Unidos y todos los países que estaban involucrados, ¿no? Alemania y demás. O sea, hay un buen de guerras entre naciones. Todo el tiempo se está rumorando que va a empezar una tercera guerra mundial, etc. Aunque ya la hay, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, nada más que alguien lo diga, porque ya está sucediendo, hay un montón de cosas. Y pestes, o sea, ya empezamos con una tremenda, apenas hace un par de años, pero no es la primera que sucede, ¿no? A principios del siglo XX, o sea, la peste bubónica, ¿no? Esa peste negra, o sea, todo esto ya ha sucedido en varias ocasiones y no ha sido la única, ¿no? La influenza de H1N1 que hubo hace como, ¿cuántos años? ¿Como 15 años? O algo así, ¿no? O 12 años, algo así. Pero estuvo ruda también esa, no la dijeron, pero estuvo ruda, ¿no? Y luego viene el COVID y así un buen de tipos de COVID y las que nos faltan. Pestes y hambres. ¿Hay hambre el día de hoy? No, hombre. Dices, justo ahorita tengo un hambre. Pero es verdad, familia. Tú te pones a pensar en los africanos que están en una condición difícil, y sí. Tú te pones a pensar en los hindús, y sí. Y te pones a pensar en países que ahorita dices, es horrible la hambruna que hay en muchos países, pero el día de hoy estamos cerca de padecer un hambre mundial. O sea, las cosas del día de hoy cada vez se ponen peor, y así como se ve, en cualquier momento puede suceder. Ahora, o sea, hambres hay, terremotos, bueno. O sea, ¿cuántos terremotos han habido en este principio de siglo? Es una cantidad de terremotos. Nada más en el Sky Alert ya sale, ¿no? Terremoto no sé dónde. Terremoto. Todos los días hay una cantidad de terremotos. Apenas acaba de pasar la de Japón, 7.5, ¿no? Estuvo tremendo, ¿no? Ahora dice aquí, en el verso 8: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo cuando leí este versículo decía, bueno, vamos muy bien hasta el verso 8,
y ya, tan tan. Pero las cosas que se han detonado a través de las Olimpiadas el día de hoy, o sea, ya existía, pero no a nivel mundial. Y el día de hoy esto se explotó a nivel mundial por todos lados. Estamos viendo que hay una persecución, ya no es casualidad, es directa por ser cristianos, por predicar el Evangelio. Es una persecución, todavía no ha alcanzado una magnitud demasiado enorme en el mundo, pero ya hay una persecución a nivel global. Ahorita no nos ha tocado, pero espérate las Olimpiadas del 28, donde la CDC allá en Los Ángeles, espérate. O sea, no estamos muy alejados de que nosotros aquí en nuestro ranchito pacífico que todavía tenemos en la Ciudad de México, nos toque como en feria. Estamos muy cerca de estos momentos. No estoy diciendo que vaya a suceder en ese momento, pero, o sea, por lo que se ve, es muy probable que ocurra algo muy así, muy global y muy fuerte, muy pronto. ¿Ok? Ahora también dice que nos entregará la tribulación. Entonces, imagínate, es lo que decía Jesús, los papás van a entregar a sus hijos, los hijos a sus papás, o sea, las cosas se van a poner así, va a estar fuerte. Dice, y los matarán. ¿Ha habido muertes de cristianos el día de hoy, en nuestra época? En China, o sea, en China, apenas lo que estamos viendo, en África está la persecución terrible. ¿Cuántas personas han muerto por el Evangelio en esa zona? Es horrible y no lo publican, pero está bien feo. En Irán, esos países los agarran literal, los llevan así como basura, a tirarlos en un hoyo y los matan. O sea, y hay muchos muertos. Entonces, sí, ya empezó, pero todavía no se ve un punto climático así. Pero esto está muy rudo. Yo diría que estamos entrando al verso 9. ¿No? Pero nada más es una opinión, no te friques, ¿no? Pero yo diría que si estamos ya viéndolo acá, así muy en carne viva, ¿no? Seréis odiados de todas las gentes. Ya de por sí ya nos odian, algunos, pero ahora va a ser un odio, o sea, nada más porque salgas ahí con tu Biblia, te van a decir de cosas. Aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No es por causa de tu mal testimonio, ¿no? Eso es obvio que te van a odiar por tener un mal testimonio, por ser ahora sí que bien gacho con las personas, ¿no? Pero aquí es un odio por ser cristiano. Es que fuerte. Y dice aquí en el verso número 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto también ya sucede, porque muchos se han apartado de la fe para que no les llueva sobre mojado. Y es algo que ya hemos visto muy seguido. También muchos que prefieren decir, no, mejor yo no digo nada. Es lo de Corintios, ¿no? Que decía Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, pero por el miedo ya mejor predicamos a Cristo y ya. Pero me da más miedo y mejor nada más predico nosotros predicamos. No, porque eso también es muy peligroso. Mejor nosotros, punto. ¿Se entiende? Y eso es lo que vemos en las falsas iglesias el día de hoy, en los falsos evangelios que se predica el día de hoy. Nada más se predica a nosotros, pero ya le quitamos Cristo y pecado para que no se escuche muy ofensivo, ¿no? Y ya le quitamos Cristo y ya le quitamos todo eso que le quitan estas iglesias con tal de verse mejores, para no verse perseguidos. Muchos tropezarán, van a hacer exactamente lo mismo. Van a apartarse de su fe, van a dejar de confiar, porque los pone en riesgo. Qué triste. Pero dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. El día de hoy hay muchos en las redes sociales, y es bien triste cómo hay una cantidad de gente que los sigue todavía. O sea, falsos profetas que literal se atreven a decir, nosotros no enseñamos la Biblia, o sea, literal. Gente que y así claramente dice, yo no vengo a predicar de Cristo. O sea, apenas no quiero decir nombres, ¿no? Pero hay motivadores, hay gente que es simpatizante de los cristianos y lo dice así, nosotros nada más somos simpatizantes. Y que vienen siendo una cantidad de aberraciones acerca de Cristo y del Evangelio y de nuestra fe, que no es lo que nos enseñó Jesús.
Y lo peor es que lo seguimos. Y lo peor es que creemos en esas cosas. Pero aquí dice que va a haber muchos falsos profetas que se van a levantar y van a engañar a muchos. Aguas con los engaños de los falsos profetas. Aguas con los engaños de los falsos profetas. Y dices, no, si yo sí me doy cuenta. No, brother, si nos está diciendo que vamos a ser engañados es porque van a tener apariencia de cristianos. Y nos van a engañar, puede ser. Por eso tenemos que tener mucha atención si eso que se escucha muy bonito no es realmente un falso evangelio. Entonces, démonos cuenta que esto está más rudo de lo que pensamos. Ahora, también aquí en el verso número 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues sí, el amor por Cristo y el amor entre nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Fíjate, esto ya está sucediendo el día de hoy también. Porque hay mucha gente que a raíz de todo lo sucedido en estos últimos días ha levantado su voz y decir, no, o sea, vamos a predicar el evangelio, ¿no? Vamos a hablar acerca de Jesús y no vamos a estar de acuerdo con las ideas que nos quieren imponer. Vamos a predicar el evangelio, ¿no? Y empezó un surgimiento o una especie como de que, pues sí, nos picaron ahí la cresta para entonces decir, sí, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y mucha gente se ha levantado y ha tenido valor de predicar el evangelio, pero aquí dice, entonces, cuando se predique en todo el mundo, vendrá el fin. Ahí sí, ¡pum!, vámonos. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos llevados, arrebatados a las nubes con el Señor. No voy a leer todo el capítulo 24, pero me encantaría. Pero ahí lo que dice es que después de esto ya viene lo que va a ocurrir dentro del periodo de la gran tribulación, donde va a aparecer la abominación desoladora de la que habló Daniel, y se va a desenmascarar el anticristo, que hasta la fecha, hasta este versículo, todavía no se da a conocer, todavía no se revela, pero va a ser alguien muy simpático y muy poderoso, y que va a ganarse el corazón incluso de los cristianos, ¿no? Yo me pongo a pensar, o sea, de esos hay varios el día de hoy, muy poderosos y muy simpáticos, y hasta incluso están de acuerdo con los principios cristianos. Aguas, porque podemos ser engañados por cosas así. Pero bueno, ahí viene toda una lista de cosas, y me lo voy a saltar hasta el verso número 30. La llegada de Jesús va a ser demasiado clara, o sea, no hay para dónde buscar. O sea, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. O sea, no va a compararse con nada de lo que hemos visto. No va a caber duda de que es el Señor Jesús el que va a llegar, ¿no? Y en el 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, cuando ya estás viendo que están saliendo los frutos de un árbol, dices, órale, ya llegó la época de la cosecha, ¿no? Cuando ya ves estas cosas y señales que están cumpliendo, significa que ya está. O sea, yo en verdad creo que no soy el único que piensa que ya estamos muy cerca, ¿no? Entonces, es como ¿por qué no está diciendo esto aquí el Señor? Porque es lo que pasó con Egipto. Podemos llegar a pensar, no, el juicio todavía falta, o sea, no, todavía no se ve tan así. Bro, si piensas así, si piensas arrepentirte hasta que ya tengas la certeza de eso, te vas a quedar, bro, cuando venga el Señor, y vas a sufrir todo este juicio. No quieres eso, ¿no? Ahora también nos lleva a tener una actitud muy pasiva el día de hoy, porque es como, pues como todavía no se ve todo esto tan claro, pues entonces como que todavía puedo vivir mi vida y hacer mis cosas, pero no, que este tipo de pasaje nos lleva a meditar en, no, si estás cerca significa que ya debo de quitarme de jugar al cristiano, ya debo de quitarme de estar ahí como, ya sabes, metido en las cosas de siempre, y en verdad enfocarme en lo que Dios me ha pedido que yo haga, porque ya viene el Señor Jesús. Pero dice acá también, en el verso número 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y bueno, léete el resto en tu casa. Pero así, ¿no? Está uno como, lo mismo, ¿no? Que para allá vamos a hacer esto, que la boda, que la fiesta, que jajaja, chichi. Pero, ¿cuándo estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido? No te da esa cosa de, híjole, sí es cierto, ¿no? Tengo que despertar y tengo que ponerme, en primer lugar, si no te has rendido al Señor Jesús, si no te has rendido al Señor Jesús, es el día para que te rindas a Cristo. Así de simple. Y las puertas del Señor todavía están abiertas por gracia, en su misericordia el día de hoy para ti. Y yo te invito a que seas tú, en tu corazón, que tome la decisión de realmente entrar al reino de Dios. Porque depende de si quieres o no quieres estar en el reino de Dios. No, entonces decídete. No te andes por las ramas. Decídete. Entrégate. Y número 2, si ya lo has hecho, pues creo que tenemos una gran tarea, ¿no? Tenemos que estar alertas, esperándolo y sirviendo y adorando a su Señor, ¿no? Sabiendo que van a pasar cosas, somos del Señor, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora también, rapidísimo, el juicio será contra todas las naciones, ¿ok? O sea, no va a haber una nación que escape. Y también contra Satanás y sus aliados. En Apocalipsis 1:16 también nos habla de que este juicio va a ser con espada. Ahí vemos en Apocalipsis 1:16. De Jesús dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Habla de juicio, ¿no? Y también en el capítulo 19, verso 21, cuando ya llega a la consumación del juicio de las naciones, dice, vi a la bestia, en el capítulo 19, verso 19 de Apocalipsis, dice, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. La bestia es el anticristo, ¿verdad? Y los reyes de la tierra y sus ejércitos, estamos hablando de todos los reyes, de los presidentes y demás. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y azufre de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Habla de cómo al final, cuando Jesús venga, realmente primero va a empezar contra la bestia, el anticristo, los reyes de las naciones, y también contra el falso profeta, y también después contra todas las naciones. Y a todos los va a destruir con la espada de su palabra. Así de simple. Va a venir y va a ir a traer destrucción, simplemente de juicio. Bueno, ¡pum! Adiós, se murieron todos. Es el poder de nuestro Señor Jesús que va a venir a juzgar. Y no solamente con espada, sino con fuego. Segunda de Pedro 3:10 al 12, nada más chécalo ahí en tu casa. Segunda de Pedro 3:10 al 12 dice que todos los elementos van a ser consumidos con fuego al final del milenio. ¿Ok? Y bueno, hay muchas cosas que decir, pero solamente quiero decir que al final también, así como leemos aquí en Apocalipsis, Satanás, que es representado por Faraón proféticamente en Ezequiel 30, va a ser quebrantado por el mismo Jesús. Ya lo estamos leyendo en Apocalipsis 19, ¿verdad? Y en el capítulo 20, número 2, dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, y hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Más adelante, hasta el verso número 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Entonces al final, incluso hasta el mismo faraón, o sea, representado proféticamente de Satanás, será destruido por completo. Aquel que ha liderado todo este complot en contra del Señor va a ser destruido. Entonces, punto final, mis queridos hermanos. En Hebreos capítulo número 12, Hebreos 2, perdón. Hebreos 2, verso 14, dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Sabes qué? Dios nos anuncia, Jesús nos anuncia su victoria completa. El diablo será destruido. Pero el día de hoy, entonces, ¿qué onda? ¿Qué hago? Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, ¿qué hago el día de hoy? Mi brother ya no está sujeto a la esclavitud del pecado, al engaño del diablo. Dios te ha dado libertad para que puedas ahora, por medio de la muerte de Cristo, dejar de estar sujeto al imperio de la muerte del diablo. Para que puedas vivir una vida que glorifique a Dios en vida nueva. ¿Te parece si oramos para terminar? Señor, pues gracias por tu palabra en esta noche y gracias por recordarnos que tú estás muy cerca y que todo esto es real y que tú vas a venir a juzgar. Ayúdanos a confiar en ti, a entregarnos a ti, a ser bien radicales en esto, Señor, a ser hijos tuyos que te adoran en esta época de maldad y poder hacer luz y poder rescatar a aquellos que todavía necesitan escuchar el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo.